Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Hoy tenemos otro programa Fer, con Fernando Cañas, que está al otro lado, pero bueno, antes voy a haceros una pequeña presentación de cómo nació esto. Bueno, esto que veis aquí, bueno, los que me estáis oyendo por iVoox, los que solo tenéis audio, pues os lo imagináis, tengo un teléfono móvil en la mano y esto es una pantalla de un WhatsApp. Entonces me empezó a mandar, dice, ¿qué te parece un programa hoy sobre esto? Y me empezó a mandar datos y datos y datos. Y entonces ya no pude más y le comenté lo siguiente con un mensaje de voz. Pero, ¿programas sobre qué cosa concretamente? Porque mando muchos recortes. A ver, el programa que tengo pensado y que estoy ahí que piensa es desdolarización, XPR, CBDs y cómo se llama esto y... Bueno, la cuestión es que aquí me ha mandado un enlace a un podcast que tiene como título general, a ver cómo se llama esto, que se me ha ido el título. Bueno, que va sobre ese tema, pues mira, de un podcast que se llama Mundo Hacker y un capítulo que se llama episodio 6, Fake News, Espionaje, CIA, Malware, Palantir, Ripple 20, Exposición de datos, bueno, cosas de este estilo, que yo no tengo ni idea. Y dura 1 hora y media. Y yo, obediente, pues me lo he chupado, aunque me venía un poco grande, pero más o menos me he hecho una idea. Bueno, y al final... Está aquí pensado, se me ha cruzado. Mira, la idea fundamental, el Ripple, las sanciones, los CBD, la desdolarización, la inflación, los seguros de crédito, las actuales valoraciones cruzadas, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y la actual situación bancaria de por qué los bancos no están quebrando, sino que es otra cosa. Y el panorama de Ripple, CBD, criptodivisas, la situación actual bancaria, la situación actual monetaria y los escenarios monetarios posibles. ¿Y qué está pasando con el escenario de la posible desdolarización, el cambio de reserva de valor, reserva fraccionaria, es decir, reserva fraccionaria, y es decir, un programa sobre todos los aspectos de la economía actual, desde la banca hasta las posibles CBD, con un par de explicaciones. Importante explicar los credit default swap, explicar los derivados también, otra vez, explicar XRP y Ripple, explicar lo que son la diferencia entre, curiosamente, esto y Bitcoin, ¿no? Y explicar también la situación de los bancos y de la situación actual de por qué se están produciendo estas caídas y reabsorciones bancarias, ¿no? Que es muy curioso. En fin, y también el papel del oro, explicarlo todo. Todo. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Un programa que no sé cuánto podría durar, pero empezar primero por bancaria, sanciones, Ripple, credit default swaps, situación económica, situación macroeconómica geoestratégica y por último la relación de todo con todo. También un poco de comercio internacional. Bueno, pues ya veis que era un programa muy completito. El programa, que no todo está contenido en ese programa que me han mandado, pero bueno, me he quedado asustado de algunas cosas que he oído ahí. Y me parece que no va a ser tan completo por razones que ahora nos va a explicar Fernando Cañas, que lo tendremos que partir en dos, porque no está en su mejor momento. Bueno, ahora le damos paso y él nos lo explicará. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, Ricardo, Un poco tocado, ¿no? sobreviviendo, vivo, sí. O sea, sé que el programa no va a ser de todo. No va a ser tan ambicioso, ¿verdad? Claro, el programa tú sabes que lo estaba preparando yo muy a conciencia, ¿no? Pero el problema es que estos días, pues hoy me siento un poquito, bueno, esta mañana he ido una cosa, hago algunas de estas cosas que te obliga la empresa, y según iba volviendo iba yo moqueando, ¿no? Y pues la tarde que iba a dedicar a compartimentar bien todas estas fuentes, todo esto que tenía desordenado de fuentes, cuestiones, ¿no? Pues ha convertido en una tarde de estar aquí tumbado, durmiendo como una marmota, evitando pillar un resfriado que no sé dónde lo he pillado, pero madre mía, ¿sabes? Y por eso te he dicho, mira, pues si has escuchado el programa y ves que tienes cosas que pendientes, los podemos explicar. Y luego, aparte de eso, podemos hacer la parte dialéctica del programa y la parte de fuentes y la parte de darle un poquito más de contenido exacto, lo dejamos para un pequeño programa aclaratorio más adelante.
Muy bien, pues así lo hacemos. O sea que no va a ser el programa prometido por razones de fuerza mayor. Pero Ujú. bueno, el programa que me han mandado, he de decir que me has puesto deberes y me ha costado escucharlo porque no todo lo entendía. Pero sí que me he quedado con la copla. Básicamente hablan de hackers, de hackeo, de seguridad informática. Luego pondremos en la descripción del audio o del vídeo, el enlace a ese programa en concreto. Y bueno, me he apuntado unas cuantas cosas. Desde desdolarización me había apuntado antes con lo que tú habías dicho, pero eso lo dejamos para otro día, ¿no? Porque ahí no se No, habla no podemos, directamente. podemos, la parte de hablar, o sea, ahora empezamos por lo más básico y vamos hacia la desdolarización y sus posibles escenarios. Pero yo quería presentar más datos porque aquí la desdolarización se ha convertido en una cosa de patio de vecinas, es decir, cada uno te dice, pues, ¿cómo te digo? Aquí hay muchos opinadores geoestratégicos de bando, ¿no? Y los datos no los presenta nadie. Hay gente que quiere que la desdolarización sea inminente, ¿no? Y aporta los datos tendenciosamente, como por ejemplo que los BRICS superan en PIB al G7, dato objetivo. Y hay gente que piensa que hay una guerra contra Estados Unidos, que la situación no es tan mala, ¿no? Y que la situación actual se va a prolongar por décadas y que simplemente es propaganda para acelerar la desdolarización. Y eso no es así. Te voy a dar una noticia. Esta es muy graciosa. Ayer estaba yo preparando el programa, y escuché algo maravilloso. Te voy a dar una noticia y va a ponernos en contexto de lo que lleva pasando y que no es de hoy. El Pentágono obliga a 400.000 de sus trabajadores a trabajar sin cobrar ante el posible cierre del gobierno por falta de crédito, por no elevar el techo de deuda. Caramba. Noticia inquietante, ¿verdad? ¿Sabes de cuándo es esta noticia? ¿De cuándo? De 2013. Llevan con el techo de deuda en la misma situación que ahora, sin negociarlo, y con el aviso del cierre del gobierno federal, llevan desde que se grabó el ala oeste de la Casa Blanca en los 90. Ujú. O sea, no es nuevo. Llevan sistemáticamente aumentando el techo de deuda y en esta situación de que el gobierno federal va a cerrar, llevan ya casi 30 años. Es verdad que la deuda norteamericana se multiplicó un 500%, sí. Pero esta situación no es nueva. Vale, vale. Entonces, por eso quería hacer este programa porque unos te dicen que Estados Unidos es un país que ya está colapsado y que los BRICS... No, no, no. El problema serio es que ahora los BRICS empiezan a tener base para competir contra Estados Unidos. Y que o sea, el 80% de la deuda de los BRICS es China. 8 de cada 10 indicadores de crecimiento son chinos. Y los otro 16% es de la India. Ujú. Entonces, el problema es el que es. Es decir, la decadencia de Estados Unidos es eminente. Pero el ascenso no es de todos los BRICS. Es solo de algunos, Exacto. Y sobre por todo eso de es bueno, China. claro. Y Y Rusia no me ahí parece que esté muy bien posicionada, ¿verdad? claro, o sea, si sigue esta tendencia de aquí a 2050, será un competidor lícito, pero de aquí a 2050. Ujú. De aquí a Bueno, 2050 pueden pasar muchas cosas. ahora que tú has dicho esto de la información, me he paseado por Twitter, porque yo tengo una cuenta de Twitter. Entonces, es verdad que hay una auténtica guerra de tuiteros que parece que se les vaya la vida defendiendo a Putin o a Zelensky o a la OTAN o a Rusia, o sea, pero como si les fuese la vida en ello. O sea, y se insultan. Son gente que en todo lo demás, pues convergen, en muchos temas políticos convergen, pero en ese se odian visceralmente, se insultan y le dice: "¿Cuánto te paga a ti el Pentágono?". Y el otro responde: "Pues anda, ¿y cuánto te paga a ti Putin?". Y, o sea, hay una especie de, Y bueno, hay de una falta de hooliganismo. visión, claro, una falta de visión en los análisis que son, pues si por ejemplo, si ahora yo dijera de dolarización, pues en mi opinión, a no ser que haya algún cisne negro y algo que, por ejemplo, las sanciones. Las sanciones han acelerado la desdolarización. Te pasé esa noticia que decía que la manga de iluminados y de incompetentes de Bruselas habían dictaminado que tal vez tendrían que aflojar, cambiar la naturaleza de las sanciones y devolver los fondos congelados a Rusia, porque legalmente no había forma
ni con todo lo que han hecho de expropiarle los 200.000 millones de euros a Rusia cuando la guerra acabe, ¿no? Cuando un día se acaben las hostilidades, no se puede, no tienen manera legal de expropiar ese dinero como querían por orden. Por eso quería hacer el programa más técnico, porque quería traer de una vez por todas el perfil de esta ministra canadiense de Economía, que es una sociópata de primera, que es la que ha puesto al dólar y a la economía occidental en este puesto, que es la artífice de estas ideas de bombero torero que sabíamos que iban a salir mal, y por eso ya quería dejarlo más. Pero bueno, Bueno, pues lo esta... dejamos para el próximo programa, Ah, no, pero por supuesto, pero quiero ahora ya decir, te has mojado, ¿eh? Tienes que esta demostrarlo después simpática, claro, de pero por haberla ejemplo, si yo dejado como la has digo, dejado. pero es que ahora se están dando cuenta que esto ha acelerado la dolarización, que los países, todos estos acuerdos que se están cerrando son frutos de estas sanciones a Rusia, donde ¿Qué países, acuerdos concretamente? el de Brasil y China, Ah, Bolivia, vale. China, India, Irán, Turquía, Sudáfrica, está lleno esto de países de los considerados BRICS que están tendiendo a cerrar acuerdos y a firmar compras en sus propias monedas siempre que sea posible. Ahora vamos con la fase 2, pero antes de por qué la desdolarización no va a ser hacia donde la gente piensa, porque la reserva global requiere ciertos fundamentos, y vamos a ver dónde está la guerra de verdad, y por eso te mandé el programa, y por eso está la guerra entre Bitcoin y la guerra entre Ripple, ¿no? Y ciertos movimientos oscuros que se han producido entre ciertas instituciones, ¿no? Y vamos a ver que aquí hay una lucha de modelo y que curiosamente en nuestro modelo se va a perpetuar por otro lado. Pero tú escuchaste el programa y hubo cosas que no te quedaron así, así que si te parece, pues si quieres las comentamos y lo que Sí. no, pues lo vamos explicando Bueno, antes de seguir. cosas que me han hecho reflexionar. Han empezado el programa hablando sobre fake news y campañas de desinformación. Y entonces, es que no me acuerdo del nombre, pero una que tiene un nombre muy concreto, que lleva funcionando muchos años, lanzada presuntamente por Rusia, siempre es presunto, no se sabe muy bien, y que no acabo de entender muy bien en qué consiste, porque son cosas como muy cutrillas, pero más que basarse en la calidad de la campaña, es hacer muchas de una forma muy cutre para que alguna cuele. O sea, yo he entendido que son esas típicas cosas una noticia cutre que la gente la va difundiendo y que dice, esto no se sostiene, con Esta es la que cuentas. decían que creaban usuarios únicos, que Sí. hacían un único impacto, Y con la búsqueda solo con de querer... cuentas que luego tiraban, vamos. Sí. Exacto. Y entonces, verdades, medias verdades. Y bueno, la cuestión es que al final, digo, no sé qué sentido tiene hacer este tipo de campañas, porque al fin y al cabo, el que cae en esas cosas y las retuitea, pues en el fondo es una persona que no debe ser una persona con mucha credibilidad. Y luego, lo siguiente que me ha dado que pensar es porque luego han alargado y han hablado de campañas o de cosas del otro lado, ¿no? Es que, bueno, es que te puedes fiar muy poco de las cosas que andan por ahí, por internet últimamente. Entonces, Exactamente. hay que ponerlo todo en cuarentena. Pero es que hay gente que yo las considero seria, pues, o me parece casi seria, por ejemplo, en Twitter, que ha caído por ejemplo, en el hooliganismo a favor o contra Rusia, a favor o contra Ucrania, que pierden los papeles por eso. Es como cuando una persona de estas que es educada, que buen padre de familia y tal, va al fútbol y entonces, bueno, es algo parecido, es algo tremendo. Y y a veces también se han colado cosas de estas cutres en los medios de comunicación. Me ha venido lo primero que me ha venido a la memoria es el caso aquel de un informativo de Susana Griso, digo el nombre, de: "Vean el ataque aéreo ruso en directo", y era un juego. Literalmente le colaron una imagen de un juego, de un videojuego, de un juego de estos de ordenador, ¿no? Y lo más terrible es que tenía un invitado que le decía: "Bueno, esas imágenes habían que corroborarlas, cuidado, cuidado", y ella seguía ahí animándose y tal. Y luego no he visto que esta señora haya rectificado, pero quiero decir, si a un periodista, teóricamente de caché, le cuelan esto, es que no nos colarán a nosotros. Entonces, la siguiente reflexión que yo he dado, hemos hecho programas de comentando cosas actuales, datos y tal, pero yo le recomiendo a la gente de que no se fíe tampoco de nosotros, no porque seamos unas personas que queremos engañar. Digo que investiguen por su cuenta, ¿eh? Porque a mí me pueden colar alguna en cualquier momento. No sé, ¿tú qué piensas? Claro, el problema de por qué te mandé este programa, que y yo lo escuché por Ripple, pero la otra parte es muy interesante, es que Ah, eso. bueno,
Y cuando viste y escuchaste la parte del precrimen y de Exacto, Palantir, sí, eso lo tenía aquí apuntado. Lo del sistema policial preventivo de de Palantir. Palantir, es maravilloso. O sea, sí te quedó claro lo que es Palantir y Sí. lo funesto que es su... Ah, por cierto, te traigo una noticia maravillosa. ¿Sabes qué? Palantir, esa Palantir que has escuchado, que te ha helado la sangre, ¿verdad que sí? Pero ¿Sabes qué expliquémoslo va? antes en qué consiste. Pero espera, te voy a dar la noticia y luego explicamos. ¿Sabes que ese Palantir que te ha helado la sangre ha comprado todos los datos del equivalente a la Seguridad Social Británica por 1 libra? Sí, sí, también lo he contado. Y entonces se dice, ¿y por qué lo han vendido tan baratito? Porque es por el bien de los británicos. Sí, sí, claro, y eso no lo queremos todos. Sí, esa es la parte más divertida. La verdad es que, a ver, te voy a ser sincero, yo este podcast no lo seguía porque estos temas a mí habitualmente me resultan arduos, pero vamos, cuando me he enterado eso, Palantir es una empresa de esta que se dedica a combinar datos, a buscar datos, ¿no? Poco Ujú. más o menos, y a partir de la combinación de estos datos, pues sacar conclusiones estadísticas. Y Sí, bueno, completamente pues, predictivo. y Y entonces ojo, queridos predictivo, oyentes, ¿eh? Palantir es una empresa que ya está vendiendo servicios policiales de crimen predictivo. Como la película No es aquella, broma. ¿no? Sí. Hay una película que va Pero, de esto, no la he visto, por lo tanto la cito de no, pero, oídas. pero esto Minority es real, Report, o sea, ¿no? sí, pero ya hay departamentos de policía, como escuchaste, que ya han comprado el servicio de Palantir para conseguir patrones, para conseguir una intervención real de crimen predictivo. O sea, esto no es broma. O sea, ya hay agencias de policía y departamentos que compran los servicios de empresas que usan inteligencia artificial y filtrado de metadatos para hacer una estimación de crimen predictivo. Avisar qué persona es peligrosa antes de que lo sea. Ojo, Y que Palantir es la empresa que fija los objetivos de los drones Raptor, o sea, para los drones que no llevan piloto, dice qué personas son las que se deben eliminar antes de que sean peligrosas. Porque te acuerdas que tenían 3 divisiones, una militar, una civil. Pues la militar, su core es el fijado de objetivos peligrosos para la nación norteamericana en territorios de guerra, los cuales son, antes de que puedan llegar a ser peligrosos, se les eliminan. caramba. Pero y ya, a mí se me ocurre ya no en casos de guerra, pero está la tentación, ya sabemos que cuando algo se puede hacer, existe la tentación de hacerlo. Pero ya sabemos que nuestras autoridades son muy respetuosas Bueno, con la intimidad de la gente y no quieren vigilarnos y tal, pero podrían hacer cosas tales como, es que no quiero ni imaginarme, no en situación de guerra. A ciudadanos normales. Pueden prever, mira, este tipo por lo que ve en las redes, por la forma de comportarse, por su carácter rebelde, creo que puede ser una persona que no le guste pagar muchos impuestos, puede ser una persona que no esté de acuerdo con la ideología que nos estamos tratando de imponer así de forma transversal, que no la puedo ni nombrar porque la podríamos tener liada ya mismo. Y podías estar clasificado ya, podías tener una fichita no oficial, pero podías tener la ficha, ¿no? Porque otra cosa que me ha asombrado es cuando dicen: "Pero es que los datos están, como han dicho, privatizados, anonimizado. anonimizados", pero dice, y estos mismos le estamos dando una propaganda a este podcast Pero es que es muy impresionante, pero bueno. yo creo que la gente lo mire, anonimizar, dice: "¿Qué es anonimizar?". Si te dan nombre y residencia y tal, pero bueno, es que no sale de aquí. Bueno, yo hace tiempo que me di cuenta que lo de anonimización o de, no sé si es lo mismo, pero yo tengo aquí en el móvil una cosa que uso mucho porque soy muy despistado y me pierdo en el salón de mi casa, que es el Google Maps. Y lo uso hasta Ujú. cuando voy andando por mi ciudad, porque a veces hay sitios que no sé llegar y a mí no me orienta, porque soy muy despistado. Tengo un sentido de la orientación entre nada y nulo. Y entonces me he dado cuenta que cuando acaba un cierto tiempo te dice: "¿Quieres tener el reporte de los sitios donde has estado?". Digo: "Vale, pues sí". Y la gente me dice: "Pero no digas eso, entonces te estarán vigilando". Digo: "Vamos a ver, si los datos los tienen, ya los tienen. Otra cosa es que yo los pueda saber, que me va muy bien. Ay, ¿en Mira, aquel en te voy a aquel contar una restaurante cosa, en te voy a aquel contar un restaurante dato donde...". Sí, real de por sí. qué no te tienes que preocupar. Bueno, Te voy a contar una no, anécdota, no, no me preocupo. Yo sé no, que no, lo y tienen. para la gente que te dice, una anécdota para que veas tú cómo es la cosa. A mí de vez en cuando me gusta salir sin móvil. Y muchas veces le digo a mi mujer, salgamos los dos sin móvil, ¿no? Ha llegado a pasar de salir los dos sin móvil, ir andando, pagar en efectivo,
y volver y que te diga, ¿qué te ha parecido este lugar? O sea, no importa que desactives el Google Maps y que vayas sin móvil o con móvil. De alguna manera van a saber que has ido hacia... Entonces, es lo mismo que lo tengas que no lo tengas. Bueno, mi teoría era la siguiente, como los datos los tienen igual, porque voy con el móvil, al menos sé a dónde he ido y me es útil, porque, ay, ¿a qué restaurante que fuimos hace 3 días? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Ah, aquí, vale, no sé. Claro, pero para el que piense, si yo voy sin móvil, pago en efectivo, muy probablemente por otros medios predictivos van a averiguar que fuiste ahí. Sí, sí, pero tampoco pensemos que son cosas del Estado, del oscuro Estado, porque son cosas de empresas comerciales, porque si están usando esos datos, porque tengo un compañero de trabajo que se sienta en lo mío, que tiene una afición que es comprar camisetas deportivas, pero no camisetas deportivas cualquiera, sino que de tal partido, yo qué sé, del Atlético de Madrid. La camiseta que llevaba yo qué sé, Griezmann cuando marcó un gol a no se sabe quién en tal partido. Y eso automáticamente que acaba el partido entra en una subasta y tal. O zapatillas de estas de edición limitada de Nike con una colaboración con Tiffany's, no sé qué, que entras en un sorteo para poder comprarla porque solo hay 2000 y entonces bueno, toda una historia. Estuve un rato hablando. Bueno, me estuvo un rato hablando. Yo no busqué nada. Simplemente me interesé porque me parecía una cosa curiosa, porque una cosa que compras a lo mejor por 200 euros al cabo de una hora lo puedes revender por 2000, pero claro, no es fácil comprarlo porque lo sortean. Bueno, una cosa muy curiosa. Nunca había entrado en ese mundillo y me hizo gracia. Y lo de las camisetas. Bueno, pues al día siguiente tenía anuncios de camisetas deportivas y de zapatillas de edición limitada. Yo no había tecleado nada ni había buscado nada en mi dispositivo, ¿eh? Simplemente había hablado. Ujú. No me interesaba, aquel día me interesó porque me dio curiosidad. O sea que realmente sí, sí, sí. Bueno, Eso lo hemos pasado todo, pero como habrá en otros programas que no son este, siempre dice lo mismo. Es decir, si uno tiene un micrófono al lado. Bueno, en este programa también lo hablaban. En este programa hablaban aquello que supongo que, no sé si te dejó. La cosa esta empresa israelí que había desarrollado un software que permitía que por una bombilla inteligente se pudiera sí, reproducir una conversación no una bombilla, simplemente. no, cualquier tipo de bombilla, una bombilla Ujú, incandescente, sí. y dice que las de LED eran mejores por la vibración que hacían al hablar con un dispositivo, desde un Ujú. telescopio, tampoco una cosa, una virguería, se podía descifrar. Bueno, me quedé asombrado. Es que a mí me sigue costando creerlo. Pueden Claro, pero reproducir tu entonces la conversación. gente dice, Es que no es que no, no, no. Quien quiera recopilar datos teniendo tantos dispositivos, tanto software y tantas posibilidades lo va a hacer. O sea, el problema es que no tenemos defensa. Que yo no soy nadie, no lo estás entendiendo. El problema no es que seas nadie o no, el problema es que ante alguien que quiera recopilar tus datos o usarlos para cosas maliciosas, tú no tienes defensa. Porque hay mil herramientas de barrido directo, indirecto, anonimizado. O sea, y si te pones en plan paranoico, o sea, tú puedes estar montando una pequeña empresa con tu hermano, y te pueden estar escuchando. Entonces, eso está ahí. Que también es verdad que eso, eh, si fuera tan efectivo, porque al final el problema es que con tantos datos, llegar al filtrado correcto de datos y a la conclusión correcta es lo que cuesta. O sea, la Mm, gente piensa que hay una persona ahí mirándote y dice, Ricardo está comiendo más mortadela, está engordando. No, 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 no. Eso, para llegar a esa conclusión, a lo mejor tienen que hacer 15 cribados de datos. El problema es que esos datos se están generando continuamente, sin control, y se pueden vender y están en manos de cualquiera que los quiera usar. Ese es el problema, ¿sabes qué te digo? sí, sí. Que es lo que la gente no ve. Y esos datos se pueden usar para el bien o para el mal. Y puede dar una empresa como Palantir, todos esos datos, todos los datos, por ejemplo, de la gestión de la pandemia de Gran Bretaña, pues sinceramente no es para nada bueno, digan lo que digan. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí.
No, es que las cosas que uno se imagina que pueden hacer con esos datos son terribles. Bueno, de hecho en China ya han implementado aquello del crédito social, pero vamos, no estamos muy lejos No, aquí estamos. Lo que pasa es que aquí lo vamos a hacer por las buenas, por soy tu amigo, soy tu... O sea, va a ser algo que va a ser por las malas, ¿sabes qué te digo? Va a ser algo que no va a ser el crédito social porque no lo pueden hacer, no tiene un fundamento jurídico, pero sí lo están implementando poco a poco. Y de hecho, por eso quería hablar de Ripple, las monedas que vienen y del problemazo que tenemos encima, ¿no? O Pues venga, sea, tú has vamos visto, a por Ripoll porque hablaba mucho de Ripoll. claro, nuestros oyentes se acordarán de cuando explicamos Bitcoin y los derivados, ¿no? Y bueno, pues Bitcoin explicamos que simplemente es un apunte contable cifrado en una base de datos, ¿no? Que las personas pues tienen, cada uno, hay unas 10.000 personas que tienen todo el libro de contabilidad de Bitcoin, ¿no? Ujú. Y eso hace que las transacciones sean muy lentas, pero también que todo el mundo esté verificado, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que ha hecho todo el mundo temblar con Ripple? Pues que Ripple es una moneda que no se sabe dónde sale, otra criptomoneda, ¿no? Con el mismo sistema de cifrado, pero si el sistema de Bitcoin es un sistema de crédito, ¿no? Hay tantos millones de Bitcoin, se minan activamente, ¿no? Y la gente tiene su centro de Bitcoin, ¿no? Su libro de Bitcoin, y quien quiera puede ser minero si tiene el ordenador, ¿no? Ripple está diseñado para hacer millones de transacciones, está centralizado y se centra en la deuda más que en el crédito. Ese, siendo criptomoneda, teniendo el sistema el mismo, se centra en una visión la contraria de Bitcoin. Explica esto porque no lo he entendido. Me En hago Bitcoin, portavoz de los oyentes ignorantes, el porque yo Bitcoin soy el primero. en Bitcoin el token se saca de minar, ¿no? Ujú. Y o sea, es como un Token crédito, en ¿no? minar es, por así decirlo, es poner a Una la, a la resolución de un máquina, a la algoritmo, máquina a resolver una serie de operaciones exacto. matemáticas Y el cada vez token más es la unidad complicadas. mínima de información que compone ese cripto, ese apunte contable que va a ser nuestra criptomoneda intercambiable y que va a ir de libro a libro a libro, quedando reflejado, ¿no? Entre los 10.000 tenedores de libros de contabilidad, ¿no? Ujú. Ripple está pensado para ser muy eficaz, pero solo vas a poder, el modelo de criptomoneda de Ripple es que solo quien tenga servidores potentes, no cualquiera, servidores potentes, muy profesionalizados, va a poder registrar las transacciones de Ripple. Entonces, se está viendo que es una moneda que va a ser para grandes corporaciones o grandes bancos que van a tener reflejados que van a tener esos libros de contabilidad y que van a estar en manos de muy pocos, que van a dar muchos servicios muy rápido, que van a ser más como una deuda que como va a ser más como una deuda que como un crédito, a diferencia de Bitcoin, ¿no? O sea, cuando tú tengas Ripple, vas a tener en la adquisición inicial, vas a tener ventajas, ¿no? Pero vas a tener ventajas, pero ¿podemos parar un segundito? Sí, Y me cambio de ubicación. sí, perfecto. Luego lo corto, Pues, no te preocupes. ¿Por dónde pues íbamos? eso ahí. ¿Te acuerdas por dónde ibas? Sí, Ripple. El problema es que Bitcoin es una criptomoneda, apunte contable, con una red propia que certifica. Bueno, vamos más allá. ¿Visa qué es? Visa o los sistemas de pago, que por cierto es otra parte del programa que tenemos que hacer, el problema de cómo SWIFT ha pasado a la irrelevancia por las sanciones, ¿no? Los sistemas de pago Switch, son... ¿qué era aquello? Era aquel sistema SWIFT de... es un sistema de verificación de pagos de Occidente, en el cual, o sea, no era un sistema que permitía, sino que los agentes bancarios se identificaban y entre un banco y otro se hacía la identificación, se corroboraba la transacción, ¿no? Y permitía luego hacer liquidación al final del día entre intercambios, ¿no? Que de hecho Ripple se parece más a eso. En Ripple no hay tráfico constante. O sea, en Bitcoin, a vez que se manda un Satoshi, que es una fracción la más pequeñita del Bitcoin, eso se hace, ¿no? En el acto. Ujú. Y sin embargo, Ripple se parece más al sistema que tiene la banca actual, que es, nosotros vamos apuntando para no estar moviendo dinero con furgones, ni haciendo ajustes digitales, y al final del día ajustamos. Entonces, Ripple es una moneda que te da crédito, te da débito. O sea, mientras que Bitcoin, tú tienes que tener el Bitcoin, en Ripple, quien tenga el crédito puede ir haciendo operaciones
y al final del día se ajustan. Y quien no tenga crédito no puede hacer operaciones. Y encima de todas estas operaciones se hacen mucho más rápido y se liquidan más rápido. Siendo igual criptomonedas, vemos la diferencia. Entonces, Ujú. una criptomoneda muy rápida, muy programable, que está preparada para funcionar desde grandes servidores, ¿no? Y que permite intercambios, ¿no? Más a crédito por la entidad del intercambio, del que hace el intercambio, que la propia cantidad del token que tenga. Vemos la diferencia, ¿no? Sí, sí. Como veremos, Ripple ha desarrollado el sueño de la banca central en criptomonedas, en monedas digitales. Por eso la Reserva Federal se está acercando a ellos. No porque vayan a usar Ripple, sino porque les gustan muchas cosas de las que han hecho para una futura divisa digital. Y vemos que, ya vamos viendo que se ve como que... Bueno, pues se acabó la luz. Vamos viendo que es como una versión 3.0 de nuestro sistema Fiat. Vamos viendo que sigue siendo token digital, intercambio inmediato, libros de contabilidad, pero perdemos esa idea que tuvo Bitcoin al principio de un grupo de personas que se juntan, tienen los libros, todo muy abierto. No, ahora tienes que tener un gran metaservidor, tienes que ser una entidad colaboradora acreditada de alta capacidad. O sea, todo está controlado. Claro, Como tomamos con la todos los base de la bancos tecnología centrales. blockchain, pero, exacto. Y entonces vamos viendo cómo, por eso la Reserva Federal y la Eurozona están tan interesados en Ripple, porque ven que con unas mejoras y comprando patentes, nuestro euro digital podría parecerse mucho a Ripple. Ese que anunció la señora esta, Sí, Lagarde. Lagarde. ¿Y qué te digo? Y el problema es el siguiente. SWIFT, ¿no? Hay que recordar que el sistema SWIFT era hegemónico y Estados Unidos se ha dedicado a desconectar gente, ¿no? De hecho, hubo A un momento Rusia, muy empezó atroz, con Rusia, ¿no? claro, un momento muy atroz que la gente estaba en Rusia, ¿no? Occidentales, y hubo gente que yo no sé cómo han acabado, pero de repente iban a pagar y Rusia está desconectada del SWIFT. Y vas a pagar un billete de salida y vas a pagar tu comida en Moscú, porque estás en Moscú y no sabías que te ha pillado la guerra, ¿no? Europeo no podías porque te habían desconectado del SWIFT, ¿no? ¿Qué ha pasado? Los chinos llevaban trabajando en su propio sistema de pagos mucho tiempo. Rusia no lo notó. No se desconectó, tenía un interno. Pero ahora China e India, sobre todo China, tienen su propio sistema de verificación y pagos. Y para comercio internacional se está usando mucho el sistema chino. Y los rusos ahora mismo para sus transacciones globales están usando el sistema chino. Y están Con lo respondiendo a cual, ello. después de esa sanción, el gran perjudicado ha sido el sistema estadounidense. Sí. El sistema estadounidense ha conseguido que toda la economía rusa tenga un sistema propio desconectado y que para pagos internacionales dependan totalmente de China. Y China está ofreciendo sus sistemas más baratos, con promesas de no desconexión, con promesas de respeto, con promesas de... Pero aquí viene el siguiente punto. El sistema chino, que quería traerlo documentado y no me acuerdo, porque son muchos datos y no puedo con todo, Bueno, igual que, el próximo día. claro, igual que el sistema ruso, y también quiero hablar de sus peculiaridades y tal, y explicar cómo se desarrollan, cuáles son sus bases de software, cuáles son sus... Porque aquí todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? El problema es que, curiosamente, como te expliqué con el yuan, la gente piensa que el yuan y el sistema chino va a sustituir a Estados Unidos, ¿no? Al dólar, y no. Uno de los principales problemas que tiene el Estado chino es sus multimillonarios. Es Que los decir, tienen China. pillados por salvas a la parte, ¿no? Sí, pero aún así los chinos están moviendo auténticas fortunas que disgustan a la tecnocracia china hacia Singapur y han conseguido evadir casi 300.000 millones hacia Suiza de dólares. Entonces, el gobierno chino no quiere que sus millonarios tengan cientos de miles, oficialmente les tienen copado el nivel de la posibilidad de gasto. Y las transacciones en yuanes digitales o físicos se tienen que autorizar desde el Estado. Cuando tú vas a hacer una operación fuerte o estratégica, tiene que tener autorización. O sea, un multimillonario chino no se puede comprar un coche de lujo europeo en Europa sin autorización de su gobierno. Entonces, ¿dónde viene, y por qué hablamos de Ripple, de la desdolarización, dónde viene el peligro para la desdolarización y dónde viene lo que está siendo de verdad? ¿Tú no has escuchado hablar que los BRICS preparan una moneda digital, combinada,
Se prepara. Sí, pero oigo muchas cosas y a veces no sé cuál creerme. Pues la idea es que, tomando como ejemplo un Ripple, los BRICS van a preparar una criptomoneda de reserva global de integración bancaria programable y con estas características que he dicho para ser la nueva vía del comercio internacional. Y va a ser una moneda preparada, hecha desde los gobiernos para facilitar el comercio internacional y las transacciones, de forma que sea ágil y respaldable, pero controlable por los gobiernos. Y que cada gobierno tenga su cuota de poder y no sea tocada. Para eso te iba a decir, los gobiernos no, siempre hay uno que puede más que otro. Siempre, o sea, el fondo económico va a ser China. Pero la idea de China es, no pienso molestar a mis aliados rusos, sudafricanos o brasileños. Es decir, usted no se preocupe. Las transacciones, ellos cuentan con que la mayor parte de las transacciones van a ser mutuas, acordadas, beneficiosas. Ahora, si mañana Vladimir Putin dice, este oligarca, sácalo del sistema, se saca del sistema. Igual que si se pide que se entregue o que se deniegue una operación de un millonario chino o de una empresa china. Entonces, vamos a crear unas reglas claras en las cuales nosotros nos reconocemos, creamos la moneda, damos mucha agilidad, pero mantenemos un control que nos permita, en caso de desacuerdo político e interno, ¿no? Y vamos a crear unas normas para que tú no puedas ingerir en mis asuntos internos políticos, aunque estemos participando en una moneda de intercambio común. Es decir, respetemos nuestra soberanía, facilitemos el comercio. ¿Qué es lo que ofrece China? Ojo, en esto participa hasta la India, que son enemigos políticos y participan igualmente, porque ven una moneda que facilite el comercio, que lo agilice, lo limpie, y que a la vez le dé el control soberano a los estados para los puntos importantes donde quieran ejercer su soberanía gubernamental, ¿no? Para ambos países es fantástica, es decir, aumentaría el comercio muchísimo y aún así les permitiría mantener los límites hasta donde los gestores políticos crean. Entonces, el miedo no es el yuan, porque el yuan con el actual sistema no puede sustituir al dólar, primero porque está devaluado y segundo porque China no quiere que sus millonarios tengan la posibilidad de moverse como se mueven los multimillonarios americanos por el mundo con total libertad. Bueno, multimillonarios americanos, multimillonarios de cualquier país del mundo. Cualquier país de Latinoamérica misma, cualquier multimillonario tiene una libertad hoy en el mundo con el dólar. O sea, cualquier tipo de Perú, Panamá, que tenga 2, 3, 4 millones, tiene abierto el mundo. Si mañana le da la gana, puede presentarse en cualquier país asiático, en cualquier país africano y poner el dinero sobre la mesa, o en Europa. Caramba, Y pues China no quiere eso. esa alternativa es escalofriante, porque además no solo es que en medio mundo ya va a tener estas posibilidades de control, sino que en Europa nos estamos aficionando a ella y la queremos implementar igual, con lo cual ya la En diferencia Europa entre lo el que mundo... queremos la misma, lo que queremos la nuestra. Sí, pero No vamos, queremos participar con nadie. igualmente será para merma de la libertad, si es Sí, así. por supuesto, aquí la idea es que se agilice el comercio, pero los gobiernos mantengan el control. Ujú. Es la idea. Y es el problema de, ya he explicado todo esto, hemos explicado todo, que lo van a presentar, va a tener la parte positiva de una criptomoneda, ¿no? Va a implementar todo lo que han aprendido de sistemas de pagos ágiles, de sistemas de pagos no devaluables, fiables, respaldables para la población, pero también va a tener criterio político. Y el problema de estas monedas es que son programables. Y al ser programables quiere decir que hay ciertas compras que se pueden desalentar. Y ya los chinos han dicho que en su esfera de control de las nuevas monedas digitales, las quieren que sean con fecha de expiración. El yuan digital va a tener un periodo de vigencia. Tú recibes los yuanes y a los 10 años caducan, por ejemplo, o a los 5. Entonces que tienes que gastarlo a saco. Tienes que gastarlo a saco y donde se te diga, no lo puedes gastar en juegos, por ejemplo. Si eres de la gente que está en el programa de punto social, puedes ir a Macao a jugar. Pero si no, a lo mejor lo tienes que gastar en una de estas inmobiliarias que han quebrado China. Y te dice el gobierno, su dinero va a cobrar, estupendo, pues. ¿Y qué? Pues vas ahí al banco y te dice, las opciones viables de inversión son estas. No, usted haga lo que quiera, es su dinero. Pero para su dinero, con este tiempo que le queda antes de que expire, las opciones de inversión son esta y esta. ¿Cuál le gusta más? No le estamos obligando, o sea, usted tiene 3 opciones y puede dejar su dinero caducar.
Oiga, pero yo quiero irme de viaje. No tiene usted crédito para irse de viaje. O ha viajado 3 veces al año. ¿Quiere un ordenador nuevo? Su ordenador tiene 3 años, no puede usted comprar un ordenador nuevo hasta dentro de 4. Caramba. Y Si ya no, está. no, Entonces, esas cosas se ven venir. las cosas se ven venir. Entonces, tu dinero, algunos dirán, ya, sí, esto ya está, porque ahora mismo te congelan las cuentas, te limitan el gasto, como hablamos que te pasó. Pero esto Sí, va a ser sí. ahora más grave todavía, más de, tiene usted una opción. Elija sabiamente o entonces, eso de bueno, pero eso ya pasa. En México, si una cuenta está, no me acuerdo si eran 3 meses o 6 meses, no, 3 años, sin movimiento alguno, pasa directamente al control del gobierno. Y si está 6 años sin movimiento, pasa directamente a financiar ciertos programas estatales, por ley. O sea, si una cuenta tiene 0 movimientos en 6 años, se expropia. Bueno, pues si ya dan el siguiente paso a las propiedades inmobiliarias, puede ser esto terrible. Bueno, es que en China no tienen ese problema. En China las propiedades inmobiliarias son concesiones estatales. No, Tú pero no lo compras la casa. típico. Hay gente de la vieja escuela, estoy pensando en familiares muy cercanos, que han ahorrado comprando pisos. Sí, pero eso puede ser. Pero, por ejemplo, en China no tiene ese problema porque en China tú no compras una casa, tú compras una concesión estatal por 99 años o por 30 años. Ujú. Y tienes derecho a vivir donde vives por 30 o por 35 años, pero el Estado sigue siendo el propietario de la vivienda. Y aquí no hay problema porque lo de las viviendas, con la nueva ley de la vivienda española que dice que la vivienda es un fin social, cualquier gobierno, después de salir, puede hacer otra ley en la cual ellos determinen el uso de ese bien de uso social, ¿no? Y determinen si lo estás haciendo correcto o no. Con lo cual el sueño húmedo de Ada Colau de obligarte a alquilar puede estar muy cerca. De hecho, ahora que es un bien de uso social, si tú tienes un piso vacío porque no tiene garantías, va a ser lo mismo. Te pueden decir, usted tiene que alquilarlo, venderlo, o lo vamos a alquilar nosotros. Porque no está cumpliendo la función social, su bien no lo está cumpliendo. La función social de la vivienda es para ser usada por familias vulnerables. Usted tiene un bien con función social, no lo está cumpliendo, pues lo vamos a expropiar. No expropiar, vamos a darle el uso correcto a ese bien. Es su bien, pero tiene que cumplir su función social, que es esta cosa que dicen que el PP de Castilla-La Mancha va a expropiar tierras, porque saca una ley la cual las tierras que no cumplan su función social podrán ser expropiadas. Muy bien, o sea, la alternativa al Partido Socialista está en esas también. Sí, aquí todo tiene un uso social, y si no cumple el uso social, puede ser expropiado. Entonces, tu propiedad no la puedes retener del mercado, tu propiedad no, y el dinero que tú tengas, pues lo vas a tener que invertir donde el poder político te autorice. O voluntariamente decidir que expire. Es el problema de las monedas programables. Es el gran problema. Y encima de todo, con comportamiento predictivo, pues te pueden decir dónde vas a invertir. O sea, Bueno, es un continuo, digamos que el futuro ¿qué pasa con esto? Cuando las crisis ocurran en ese sistema, van a ser sistémicas y brutales. No van a tener respuesta. Y el problema de esos sistemas es que van a funcionar mal que bien y van a funcionar hasta el colapso. Pero mientras funciona el colapso, pues la gente va a perder su dinero, la gente va a perder sus inversiones y el control, al final vamos a acabar pidiendo permisos a funcionarios para todo. Al final vas a tener que pedir permisos especiales para poder tener derecho a consumo extra, para poder invertir, y te vas a ver y la burocracia va a aumentar inmensamente. bueno, la burocracia ha aumentado con Internet y con la implementación de la informática, ha aumentado la burocracia exponencialmente. O sea, Pues, no facilita las cosas, lo complica todo más. pues con esta burocracia 4.0 va a aumentar más todavía. Y vas a tener que pedir permisos para cosas ridículas. Y lo terrible, bueno, es que ya ha habido gente que literalmente ha sido arrinconada. Los que no siguen el ritmo de la evolución de estas cosas, no pueden ni sacar dinero de un banco ahora mismo. Bueno, estos casos que estaban viéndose de
pero la situación que tenemos ahora en España es muy grave. Tú has visto estos casos que salen de personas que no pueden tramitar su jubilación porque le dicen que los hagan por internet, tienen derecho a su prestación de los tiempos cumplidos, pero piden una cita de la Seguridad Social, no la pueden pedir y no se tramita su prestación. Es Y que aquí no ha ese pasado caso nada. lo he visto hace poco. Y como ese caso hay decenas y centenares, ¿no? Entonces, son estos derechos curiosos que tenemos que usted tiene derecho. Oiga, y la gente no se da cuenta de lo grave que es esto, es decir, ya más allá de que las personas mayores, si el trámite es físico, presencial y sin cita previa, cualquier persona puede ir. Y si no puedo ir, podré mañana. Y si no pido día en el trabajo, y si no, me las ingenio. Pero si el trámite es digital, lo digital no es gratis. No digo que tenga que serlo, pero requiere conocimiento, y si tú no puedes, o sea, con que... ahora imaginemos una situación hipotética así un poco lastimera. Pero si una persona que está en una situación, que está pidiendo su pensión, que está, se le rompe el ordenador y no tiene para comprar otro, está fuera del sistema. No tiene cómo acceder. Y dice que compre otro. No puede porque tiene que acceder a su prestación, que lleva cotizando a 40 años. Cuando tenga la prestación podrá, pero ahora no tiene ingresos. Que se lo pida un nieto. Vamos a ver. El hecho es que esa persona ahora está fuera del sistema y no tiene cómo entrar. No, es que yo me Entonces, encuentro muchos casos así, incluso en mi trabajo, bueno, no voy a entrar en detalles, pero una cosa tan sencilla como, bueno, como hacer una inscripción para una actividad concreta, las he tenido que hacer yo desde el despacho. Venga usted y ya se la hago yo. Porque para mí es muy lógico y muy fácil, pero había personas, es que dices que yo no tengo ordenador. pues sí. Lo puedo hacer desde el móvil, es que no me aclaro, no lo veo. Venga usted para acá, ya lo hacemos aquí. Claro, pero esas barreras digitales dejan a mucha gente fuera. Y se supone que la administración, ya que es totalitaria y que te hace pedir permisos, tiene que ser accesible. Pero curiosamente no se está volviendo accesible. Entonces, tú estás obligado a pasar por ahí, pero curiosamente, a poco que se te rompa el equipo, que no tengas equipo o que no estés estás fuera. Entonces, sí, parece como que la digitalización de la administración la acerca al ciudadano, pero lo que hace es poner unas barreras muy fuertes y dejar a mucha gente fuera. Es muy curioso. Bueno, y Y ahora tú imagínate esto que estamos diciendo. Hoy en día te dice, bueno, los abuelillos, pero el abuelillo podía sacar su pensión. ¿Cuántos abuelillos no hay que van y sacan todo el dinero de la pensión a primero de mes? sí, mucho, y luego le dice, póngame esto aquí, esto allá, pero eso ya no lo pueden hacer porque ya no hay gente para que detrás de la... Pero aún así, el que es un poquito puede sacar todavía su dinero, puede hacer pi, 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 y sacar su dinero, marcar los 4 dígitos. Pero ¿y cuando sea digital? Esa persona ya no puede sacar su... Esa persona o entra o tiene alguien que le maneje el euro digital. Y claro, yo sigo advirtiendo, la gente no ve que las monedas programables, con filtrado continuo de información, con esa tendencia al sostenimiento de nuestro sistema fiat, pero en moneda digital, es muy peligroso porque da a los gestores políticos la posibilidad de decidir en qué gastamos, no gastamos, y encima de todo, como somos tan tontos, darnos posibilidades. Decir, "No, usted tiene posibilidades. Mire, usted puede invertir en propiedades en La Rioja, si quiere, que son la zona ahora mismo en España tensionada bajo demanda. Puede invertir en esta nueva empresa de la vivienda social o esta empresa de bicicletas. Tiene opciones. Si quiere, puede comer, ¿quiere proteína? No, usted puede comer grillos si quiere. Estos productos sí están autorizados. Y ahí lo que el gobierno quiera. O sea, ahí, pues claro, lo que pasa esto es que a mí me hace gracia, pero lo decía el otro día, decir, oigan, que el Meloni va a poder programar las monedas y va a tener su cuota de poder. Y pues, por ejemplo, ahora se está viendo esto de que va a fortalecer a la familia. Pues es que a lo mejor llega un día en que te llega alguien y dice, no, si tienes entre 15 y tantos años, no puedes ir de discoteca. Es que Solo esto es vas a absurdo, autorizar. no hay ninguna razón que para darle poder, tanto poder a nadie, porque hoy lo uso primero porque no tienes que obligar a nadie a hacer nada, y dos, porque lo que hoy se emplea que a ti te parece muy bonito para A, llega otro y lo emplea para B, o sea, es que encontrarás el Exacto, es que poder. lo gracioso es decir, lo que no se dan cuenta es que a partir de ahora vamos a estar suplicando al siguiente poder político
Va a llegar alguien, va a decir, va a hacer una cruzada, por ejemplo, el ministro Garzón contra las macrogranjas, ¿no? Y te va a quitar la carne. Y vamos a estar suplicando al siguiente que nos deje comer carne. Y va a llegar el otro y va a ser muy bueno y va a decir, ay, bueno, Bueno, como pues yo soy muy buena persona, prometo que voy a programar el euro digital para que podáis comer toda la carne que queráis. Pero ya estamos dependiendo de un tío que que... quiera o no quiera. Exacto. Entonces, Bueno, vamos a votar al siguiente que quiera permitirnos. Sí, sí. Entonces, Tengo la y experiencia de que estas cosas se están transmitiendo también a las grandes empresas multinacionales, que son ineficaces por las mismas razones que lo son los grandes estados. Y me explico. Desde el momento en que cosas como Amazon, es un monstruo internacional, se está comiendo el comercio local, o las grandes empresas alimentarias se han acabado con todo. Vamos, o sea, vamos a ver. Llegamos aquí a España. Las galletas Fontaneda son de una empresa, no me acuerdo cuál. Pues sí que, como estamos improvisando un poquito, pero lo podría mirar. El sí, queso del caserío de Menorca. Más local no podía ser, una isla chiquitita con una empresa de. Pues se le ha quedado Kraft. El chorizo Revilla, otra multinacional norteamericana, creo que es. Ya no queda nada. Estos señores nos dan de comer cuando quieren, lo que quieren y cuando quieren. ¿Y qué pasa con estas grandes multinacionales? Que tienen los mismos problemas de funcionamiento que los estados, que al final todo el mundo politiquea y crean burocracia y cosas absurdas. Y voy a un ejemplo muy concreto que me ha pasado durante 3 días. Una máquina copiadora, fotocopiadora, paralizada 3 días, y cada vez que intentabas hablar, pues te empezabas una cosa que ibas pulse 1, pulse 2, pulse 3, pulse 4, pulse 5. Bueno, pues ahora no. Dígame el número de la máquina. Bueno, o sea, una cosa que antes se solucionaba levantando. Oiga, oye, por favor, una empresa más pequeñita. Yo llevo unos cuantos años trabajando. Me acuerdo que al principio, oye, ¿me puedes mandar al técnico? Sí, gracias. Y tardaba unas horas, pero por lo menos habías hablado con una persona. Ahora no, es una serie de escalones, tal, qué bien organizados estamos. Oiga, que no he visto, no he tratado a nadie. Por fin, cuando ha venido el técnico, es la única persona, ser humano, con el que he tratado realmente. Y ha tardado un montón en solucionarlo. Y en teoría no hay ni una sola persona, porque las máquinas no. En fin, es que es tremendo y son ineficaz. Pero claro, ahora veo máquinas copiadoras, puedes ir a 4 empresas. Con lo cual todas funcionan igual. Y los bancos no te quiero ni contar. Cada vez quedan menos bancos, con lo cual, y perro no come carne de perro. No se van sí, cada vez a. quedan menos bancos y están más concentrados. Ah, mira, ahora que lo has traído, los bancos. Quería hablar yo del sistema de las quiebras de los bancos. Queridos amigos, ningún banco está quebrando. A ver, No existen los explícalo. bancos quebrados. Pues se está Ahora lo hablando vamos que a Estados explicar. Vamos, Unidos están claro, ahora lo quebrando. vamos a explicar. ¿No están quebrando los bancos? Hombre, técnicamente sí. De hecho, si hubiera estado yo más en condiciones, te habría mandado un corto de Los Simpsons que explica por qué los bancos quiebran, ¿no? Hay un capítulo en que Homer o Homero le presta unos pocos dólares a Bart, ¿no? Y las siguientes escenas son Homer por todas partes acosando a Bart de ¿tienes mi dinero? Quiero estar en un columpio, va pasando y cada vez que pasa, quiero mi dinero, y mi dinero, y mi dinero. Pues no hay ningún banco quebrando. Es decir, los balances no están desactualizados, pero los bancos están teniendo los problemas de tener que ser absorbidos por bancos más grandes y rescatados, ¿no? Por los juegos monetarios. El Silicon Valley. ¿Por qué el Silicon Valley ha tenido que ser reabsorbido, liquidado y los depósitos no han podido ser cubiertos? Pues esto es muy fácil. El Silicon Valley, cuando los tipos de interés eran bajísimos, se apalancaba en que compraba o invertía en activos de alta rentabilidad y tomaba el dinero al 0% en la Fed y lo invertía, pues yo qué sé, una operación triangular típica de si el interés en Estados Unidos está al 0,25 y en México está al 5%, compro obligaciones en Estados Unidos y los uso y el dinero de mis clientes no, o sea, me endeudo con el respaldo del dinero de mis clientes en Estados Unidos y lo meto en deuda mexicana a 20 años, ¿no? Cuando suben los tipos de interés y el coeficiente de caja se vuelve negativo y todo tu dinero está metido en inversiones a largo plazo y con intereses al 5% tú ya no puedes cubrir, ¿no? Porque ahora, ahora todas las inversiones del banco
se habían apalancado y se basaban en compro cero, liquido a 5, ¿no? Ahora de repente tienes un problema que es que todo tu dinero está invertido a 20 años. En operaciones que estás haciendo en corto, financiándote al 0. Cuando te financias al 5 y compras al 5, ya no hay negocio. Y aparte, tus clientes no quieren el dinero dentro de 20 años. Lo quieren ahora. Entonces, no hay ningún banco quebrado, pero sí hay muchos bancos que han invertido. O sea, no es como en 2008 que tenían grandes fallidos, no. El problema es que llegaba el tipo que tenía 5 millones, 50 millones y decía, dame 50 millones. Y decían, es que están en México, están en Tailandia, están en los bonos de California, están en una empresa que ha emitido bonos al 8% a 15 años. Entonces, hay un desfalco, hay un desajuste en el coeficiente de caja que hace que sea imposible liquidar, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahí viene la palabra terrorífica por la que han quebrado, descuento. ¿Cómo? Descuento. Esto se hacía Descuento. de toda la vida con los pagarés y los bonos. Vamos a pensar que nosotros estamos haciendo ese esquema circular. Yo soy la FED, soy muy buena persona. Y te estoy prestando, cada minuto de programa te estoy prestando 1.000 millones al 0,25, ¿no? Y tú los inviertes y tú tienes a todos nuestros clientes de Primum Gradus como tus depositantes bancarios, ¿no? Y yo te estoy respaldando con ese dinero, ¿no? Con ese dinero tienes el multiplicador bancario y estás invirtiendo por todas partes, ¿no? Y ahora llegan los oyentes de Primum Gradus, los que le están dando un depósito anual al 3%, ¿no? Y tú has invertido en México, en Tailandia, en la empresa de alto riesgo, ¿no? Y te cogen y te dicen, Ricardo, llega Santiago y dice, oye, que te he dejado 50 millones, los quiero ya. Y tú dices, joder, pues a ver, tengo aquí 50 millones 5 millones en bonos mexicanos, 5 millones en bonos tailandeses, pues voy a tener que vender. Claro, son a 20 años. ¿Ahora qué va a pasar? Que tranquilamente, yo qué sé, vamos a pensar en Emilio, y Ricardo, yo te los compro, pero no al 5, al 3. ¿Tú no quieres vender hoy, 2023, el bono para 2033? Te los compro al 3%. Es que si me los compro al 3% tengo pérdidas. Ya, pero es que si no lo vendes al 3%, tienes un corrido bancario y tienes una crisis de depósitos. Y eso es lo que ha pasado con los bancos. Y lo que están pasando. Que con la política anterior se dedicaban a apalancarse a largo plazo y ahora cuando tienen que recuperar el dinero de sus depositantes, ¿no? Con la nueva tasa de interés, pues o venden a descuento o no hacen frente a sus obligaciones. Y ahí yo te pregunto, ¿tú como banco qué haces? ¿Vendes con descuento a Emilio o le dices a Santiago que hasta el 2032 no le puedes devolver su dinero? ¿Qué haces? No sé, es que no, me cuesta mucho ponerme en el lugar de un banco, pero tengo que salvar la situación como pueda. Vale, pero porque las dos son malas. Sí, sí. A descuento, tu entidad está para liquidarse en unos meses, ¿no? Y el otro lado, no se va a quedar contento nuestro amigo oyente con que esos 50 No, millones de euros no se los pueda devolver, ¿verdad que no? no. Pediré Entonces, ayuda al hermano Susumosol, ¿no? claro, entonces me tienes que llamar a mí y decir, oye, ya no te preocupes, te voy a dar una línea especial de crédito de 30.000 millones para que ninguno de nuestros oyentes se quede sin su dinero, ¿vale? No te preocupes. Yo soy muy buena persona y te garantizo todos tus depósitos. Aquí no ha pasado nada, tú no has hecho nada mal. Solo que es que ha cambiado el escenario estratégico y económico. La próxima vez hazlo mejor, ¿eh? Deja coeficiente de caja para poder pagarle a tus clientes sus depósitos. ¿Es ridículo o no es ridículo? Algo tan Sí, sí. evidente. Entonces, Oye, parece como... a mí me recuerda a una cosa, es que yo en economía sé lo justito, pero aquella famosa controversia sobre la reserva fraccionaria y tal, que ya se ha resuelto hace tiempo, es decir, no hay reserva, se reserva una fracción mínima, es decir, que lo que hay en el banco es una mínima, en realidad es una mínima parte de lo que la gente ha puesto, lo demás tiene por ahí, lo que tú estás diciendo, Sí. ¿no? En su momento hubo debate, ahora ya nadie lo Esto se cuestiona, da por ¿no? sentado. O sea, oyentes, no se preocupen. Y es lo que quería contar lo de la deuda. La deuda, o sea, la economía global no está en peligro. El problema es
que la deuda sí se está concentrando en ciertas manos y sí está yendo a ciertos aspectos, a ciertos ambientes y conglomerados. Ahora, la economía global no está en peligro. El problema es quién tiene esa deuda y cómo se liquida esa deuda. Y es lo que tú estabas diciendo. El problema es que nadie lo debate, pero cada vez que uno de nosotros pone el dinero en el banco, esos $1.000, y no es como en 2008 que se pierden, pero se pueden apalancar perfectamente. Y el banco los puede usar como les convenga. Y a lo mejor tú tienes 1.000 euros, o claro, 1.000 euros no es problema, pero a lo mejor tú tienes 200.000 euros y esos 200.000 euros pues están en una inversión inmobiliaria a 15 años en Tailandia. Ujú. Claro. Y a lo mejor, si nos escuchan 1.000 personas, pues de 500 oyentes nuestros, 200.000 euros suyos están en Tailandia. Todos los que tenían Pero, 200.000 euros están en Tailandia. Ahora no los podéis retornar porque bueno, ¿cómo yo, se os yo ocurre? como currito de a pie, que no sé mucho de economía, me planteo lo siguiente. ¿Cuánto interés te da el banco por tenerlo ahí? Una miseria. Ahora están dando un Una 3,8. miseria. Es decir, tengo la opción de decir, mira, paso de vosotros y me lo pongo debajo de un calcetín. Me lo pongo en un calcetín debajo de una... No, No porque te puedo. recuerdo que el máximo que puedes tener en tu casa en efectivo son, lo máximo por lo que puedes circular por España son con 10.000 euros. Y si tienes en tu casa más de esa cantidad, lo tienes que informar. Y me parece que no puedes tener más de 100 y pico mil, o sea, el límite no está muy alto. Y aún O así, sea, tiene que ser declarado. o sea que mi dinero no es mío, me lo tienen que controlar. O sea, vamos a ver. Estamos en teoría en un estado capitalista, etcétera, etcétera, en el que no me dejan tener mi propio dinero. Sí, en el banco. Y Sí, tú, pero yo no lo quiero y tener tú en el decides banco, dónde porque invertirlo. en el banco, que son 4, con lo cual es un... ¿Se llama oligopolio técnicamente esto? Sí, Es algo lo más parecido a un monopolio, pero un con cártel. disimulo. Un cártel. Que ninguno, todos están de acuerdo en que esto sea así. O sea, ¿dónde está esa famosa libertad económica? Tienes libertad económica para elegir si Sabadell, si BVA o si un banco de estos que dan atención. Ay, ¿cómo se dice? Online, ¿no? No, 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 banca personal, Sí, sí. para más de medio millón de euros. Vale, entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué interés me da BBVA? No me importa decir nombres. 0%, ¿no? 3 con algo, Bueno, ¿Sabadell? 3 con poquito, Yo qué sé, ¿CaixaBank? 3, y la inflación es un 9. Total, que con todos pierdo. No, es fantástico. Hay una gran libertad de empresa, con lo cual puedo elegir. Sí, y tú puedes decidir cuál de ellos puede invertir tu dinero donde ellos quieran. Está bien esto. Bueno, quiero decir, a lo que yo, bueno, ya me has entendido con la ironía lo que yo quería decir, que esto Claro, de, claro, y tú me entiendes con la ironía lo que yo te digo. sí, sí. O sea que Entonces, tu dinero no es tuyo, es de los bancos que a su vez están conchavados con los gobiernos y, en fin, es una cosa surrealista esto. claro, lo que pasa es que el euro digital quiere ya que ya no tengas ni el resquicio del colchón, ni el resquicio de llegar al banco y decir, no, miren, está muy bien, pero yo quiero este depósito, quiero este fondo. Quiero un fondo etíope. Pero eso es muy arriesgado. Yo quiero un fondo etíope. O lo que les está matando, es decir, y quiero Ethereum o quiero Dogecoin. Pero esa moneda, que quiero eso. Si, por ejemplo, aquí toda la gente del mundo cripto, había muchos bancos españoles que estaban teniendo políticas de cuando veían que la gente estaba invirtiendo en exchange, en wallet, ¿no? En mercados de intercambio y en billeteras virtuales, ¿no? De países sospechosos o de monedas que no les gustan, mandaban una carta notificando que esa cuenta tenía movimientos sospechosos y que iba a estar suspendida. Además son chivatos. Quiero decir, fíjate, es que lo tienen todo. Si un día se te ocurre retrasarte en un impuesto, te pueden congelar la cuenta tranquilamente y ellos contribuyen con ardor a eso, ¿no? Ujú. O sea, son los maravillosos amigos de la humanidad los bancos. Los autores tienen esa cosa. Entonces, el problema es que vamos para ahí, vamos, eso está así, y el problema es pero el problema es más grave de lo que parece, porque los bancos tienen todas esas prerrogativas, están con el poder político, y aún así el poder político es capaz de quebrar sus propios bancos con su juego de cartas monetarios, porque los deja expuestos, ¿no? O sea, tienen tales efectos sus políticas en la economía irresponsables que sus propios bancos, bajo confesión, los destrozan porque les provocan desbalance de caja, porque no piensan en que van a provocarles desbalance de caja.
sea, ¿tú ves lo fascinante que es? O sea, en Estados Unidos tú no has visto que todos los bancos regionales están quebrando. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal los ha quebrado. Les han puesto a invertir en fondos de pensiones a largo plazo con interés cero y ahora de repente, ¿cómo cubren esos intereses al 5% y cómo retribuyen a sus clientes si la propia Reserva Federal los empujó durante 3 décadas hacia ese escenario? ¿Ahora cómo? Qué tiempos aquellos de el banco de tal pagará al portador. Eso ya se acabó. Pero ahora, tú mira la gracia de eso. Ahora se acabó eso y aparte de eso es el propio Estado te obliga a jugar con tu dinero y quiebra al croupier que tiene las cartas marcadas, lo arruina. O sea, estamos en un casino en el que el croupier tienes que jugar, estás obligado a jugar y el croupier tiene las cartas marcadas. Y cuando le da la gana a las instituciones financieras, quiebran al croupier. ¿Qué no harán contigo? Y entonces llegan los rescates bancarios y se concentran los bancos en bancos más grandes. ¿El problema de esto cuál es? Riesgo sistémico. La estrategia actual es concentrar en bancos pequeños en bancos grandes. Entonces, las autoridades monetarias modernas te dicen, cualquier banco puede quebrar, a no ser, por ejemplo, como pasó con el Credit Suisse, que sea un banco que tenga un riesgo sistémico, ¿no? Si tiene un riesgo sistémico, no puede quebrar. Entonces, si seguimos concentrando los bancos para que no haya riesgo sistémico, y todos los bancos se convierten en sistémicos, quiere decir que la banca actual jamás puede quebrar ni evolucionar, porque Entonces, son yo entiendo que como son sistémicos y no pueden quebrar para el bien de la humanidad, pero el culpable de que quiebren, supongo que irá a la cárcel, ¿no? No sé, ¿tú has visto a Helicopter Dave o a Lagarde o a Draghi ir a la cárcel? O sea, Porque, son absolutamente irresponsables. Quiero decir, pues sí. no dan O sea, cuenta ¿tú a has nadie. visto? ¿Se puede pedir responsabilidad a la Fed por haber creado una inflación de 2 dígitos y luego haber puesto a sus propios bancos de sistema controlado contra las cuerdas? ¿Cómo articulamos esa demanda? ¿Administración desleal? ¿Estupidez congénita? ¿Cómo, o sea, cómo coges y dices, cómo articulas una demanda en la cual vas contra el poder político y los gobernadores de los bancos centrales por exactamente cuál sería la acusación? ¿Ser idiota? Bueno, ser inmoral, pero claro, eso no es. Bueno, inmoral también. ¿Y cómo decís que han sido inmorales? Porque te voy a decir que nosotros hicimos lo más correcto. Actuamos según la teoría monetaria moderna y actuamos en cada momento de la manera más adecuada para resolver los problemas sistémicos. Bueno, oye, después de esto me Fíjate dan que- ganas de cortarme las venas. Eh, Bueno, pero por eso quería yo explicar este programa. Y también íbamos a ir con el oro, ¿no? Que es muy Oye, lo curioso. dejamos para el próximo programa, que ya es muy tarde y te veo un Un poco. poquito, pero ya por terminar, es decir, porque Vale. la gente siempre dicen el oro, el oro, el oro, la plata. De los entre 500 y 400 billones mundiales que hay de flujo económico, ¿no? Que esa es otra cosa que quería explicar hoy, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se habla del PIB del mundo, de la deuda, ¿no? Esto es muy curioso. Y es otra cosa que quería explicarte. ¿Te acuerdas de los derivados, no? Si en el mundo hay 400 billones o 500 billones de PIB, ¿no? Que es Ujú. el flujo combinado de caja, o sea, todo el flujo de dinero que hay al año, ¿no? Pero claro, eso del PIB tiene problemas. Porque, por ejemplo, si Francia lleva generando 300.000 millones de PIB, ¿no? Y hay edificios, fortuna acumulada, patrimonio consolidado, ¿cómo afecta el PIB consolidado al PIB nuevo? No se sabe. Es decir, no se puede medir fácilmente, ¿no? Ya, Porque ya, no. medimos la riqueza por el PIB, pero ¿y la riqueza acumulada históricamente, no? Pero el problema de esto es, que es la gracia de este cuento, ¿no? Cada año se genera, tenemos esta cantidad, ¿no? Pues, ¿cuánto crees que es el oro en el escenario global mundial? 32.000 millones. O sea, el oro actual no sirve como reserva fraccionaria ni como método de reserva. Es irrisorio. O sea, eso del patrón oro y tal es imposible. El oro mismo es una commodity más de respaldo y ahora viene la otra cosa. ¿A cuánto crees que acceden los derivados globales del mundo?
No tengo ni idea. Esto supongo que es una pregunta retórica para que lo Ay, pues digas sí. tú. Pero hemos dicho que el mundo tiene 430 billones de PIB, ¿no? Hmm. Billones europeos. Los derivados bursátiles contratados ascienden a 16 trillones. Caramba. Ojo, eso significa que hay productos contratados por ese posible valor. Es decir, que hay un mercado de derivados que al fin y al cabo son seguros para opciones, ¿no? Que asciende a un máximo de esa cantidad. ¿Vemos dónde está la desproporción en esa financiarización de la economía? Y lo conectamos con lo que decíamos de obligación de invertir frente a hechos reales en la economía. Entonces, en un mundo donde los derivados son 16 trillones, la economía real 430, 500, 300, y donde yo te voy a obligar a invertir con inversión dirigida, estamos viendo que gran parte del juego es un juego amañado donde la opción de perder es inmensa. Entonces, lo que quiero contar con esto es que si esto sigue así, las posibilidades de obligaciones de inversión con pérdidas van a ser como nunca han sido. Y que lo que están pasando en algunos países que se han acostumbrado a que se volatilice su dinero, va a ser el pan nuestro de cada día del futuro. Es decir, que no solo vas a estar obligado, sino que se va a volatilizar tu dinero y te van a decir, hicimos lo mejor que pudimos. No podíamos prever este cambio en la tendencia. Pero usted lo hizo libremente. Es como decía el otro día el Justino, que decía, ¿Quién es yo no he Justino? obligado a nadie a... Sí, el de Canadá... no he obligado a nadie a vacunar. Justin Trudeau. Justino. Es que hay que Justino. hablar así con broma de él. Decía, yo no he obligado a nadie a vacunarse. Ahora que están saliendo los efectos secundarios. Pues esto va a ser lo mismo. Nosotros no hemos obligado a nadie a invertir en desarrollo de energías sostenibles. Simplemente hemos dicho que todas las pagas extras o caducaban o se gastaban en energías renovables. ¿Cómo íbamos a pensar que una inversión tan solidaria, sostenible y buena iba a acabar en una quiebra? ¿Ves el mundo de las divisas programables por dónde viene? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el problema. El problema es que el poder político que está cogiendo este poder no va a llegar el día en que diga, lo siento, me equivoqué. No. Están cogiendo cada vez más protagonismo y cada vez que pasa algo, ellos no lo pueden saber, no son responsables. Entonces, esto es un peligro. El problema es, ¿cómo se advierte? Pues si la gente no sabe por dónde va la película, ¿cómo les advertimos? Si nosotros mismos no sabemos por dónde va la película, ¿cómo les advertimos? Y luego, si las autoridades están pasando el rodillo brutalmente, ¿cómo les advertimos? A mí la Y te digo, pregunta que me viene, ya lo tengo claro, estas cosas, bueno, claro, hasta donde puedo, es que ¿qué se puede hacer? ¿Hay manera de defenderse? hombre, la manera de defenderse es apostar a la contra. Porque lo bueno es que no va a haber sistema hegemónico, va a haber muchos sistemas. Entonces, al final, la gracia es irse hacia los sistemas que te den más libertad. Y ya está. O sea, si el sistema chino da más... Porque eso es otra cosa, por ejemplo. Estamos en un mundo muy no sé cuánto, muy no sé qué, pero luego hay zonas como Emiratos, o sea, hay sitios que son absolutamente dictatoriales y si tú llegas con cierta cantidad de dinero te dan una libertad absoluta. Entonces, esta gente va a armar sus... pero también van a poner sus excepciones. Entonces, tú dentro de este sistema no puedes hacer nada, pero sí puedes apostar por otro. Mientras Entonces, haya lo muchos curioso es que sistemas, ¿qué? mientras haya muchos sistemas, podrá ocurrir Sí, esto. va a haber muchos sistemas, va a haber en el mundo 3, 4 sistemas y varios pequeñitos. Entonces, va a ser un mundo donde tú vas a tener que buscar la salida. Ahora, ¿cómo se combate esto políticamente, mediáticamente y se concientiza a la gente? No se puede, porque es un tema complejo y luego la gente no quiere también tomar decisiones en este tema. Y ya con esto sí voy finalizando. Pero cuando lleguen las divisas, cuando acaben de estudiar Ripple y copien el sistema a la Fed, lo que va a hacer es decir, y ahora yo te pregunto, te digo, bueno, Ricardo, mira, tú tienes tu casa en Barcelona y tienes estos depósitos, ¿qué te parece si de aquí al 3 de marzo te cojo y tomo tu dinero y te doy la posibilidad de convertirlo a maravillosos euros digitales? Si lo haces antes del 3 de marzo de 2024, te doy un 25%
y un 10% para la compra de vehículos ecológicos. Equipo, veo que a ti te gusta que haces programas. Vas a tener durante los próximos 10 años descuentos en la compra de material informático para esto y para libros. ¿Quieres convertir tus euros digitales, tus euros físicos, euros digitales? Ten en cuenta que te voy a dar un 25% extra y los descuentos maravillosos que te he dicho. Aparte, transacciones financieras inmediatas para que le mandes a este familiar y a este amigo. Vas a tener todos estos privilegios solo si accedes antes del 3 de marzo de 2024. Si accedes a convertir tu nómina a euro digital, te doy esta ventaja, este descuento, este descuento, este descuento. Y vas a tener un incremento del 25% durante los próximos 5 años. Si lo haces en junio, 0%. Y si eres renuente, una penalización del 10% por cada mes que no accedas al cambio al euro digital. ¿Qué eliges? ¿Resistir? Por un 10% de penalización mensual, el cambio del 25% o la transición sin dolor. Claro, eso es obligar. No, tienes opciones. Tiene un pequeño coste el mantenimiento del euro físico, tiene un coste, tienes que asumirlo. Si quieres mantener tu euro físico, tienes que asumir tu coste, un 10% de penalización en tu salario mensual y en las comisiones, porque claro, transicionar desde un sistema como el euro actual al euro digital tiene unos costes. Si tú quieres mantener ese sistema antiguo, tienes que pagar los costes. Ahora, si quieres estar en el nuevo sistema a tiempo, tiene unos increíbles beneficios. Claro. Lo haces Así es como se lo va, haces libremente. claro, así es como se va a transicionar a la banca digital. Yo te doy un descuento, te doy un bonus, te doy una serie de y te prometo unas condiciones por 10 años. Si entras, bien, si no entras, no hay problema. Mantén tu euro físico, mantén tu euro no digital, pero tiene un coste un 10% para que tu sistema sea compatible con el nuevo sistema, que es mucho mejor y que tú estás obstaculizando cavernícola de las narices. Entonces, esto es así. Entonces, lo que quería explicar, no es tan sencillo, la dolarización no viene ya y va a ser catastrófica. Si hay bloques, no es una guerra convencional, no es el yuan contra el dólar, porque el propio gobierno comunista chino no quiere. Hay muchas monedas que se están haciendo monedas de reserva para pequeñas transacciones y el problema del actual sistema bancario es la irresponsabilidad total. Ellos provocan las crisis, ellos generan las estructuras y luego nos hacen responsables. Y si esto es así con este sistema, cuando haga un Ripple institucional, un sistema de débito centralizado de transacción como una Visa y como un SWIFT gigante, sea China o Estados Unidos, vamos a ver desajustes económicos como nunca hemos visto. Y encima, con esta sonrisa de no te estamos obligando, solamente estamos gestionando eficazmente ciertas cuestiones productivas. Pero no estamos evitándote, tienes toda la libertad. Y esto pues hay que decirlo. Pero no es la conspiración del gorro de aluminio, de que nos van a obligar, que nos van a... No. Porque esto tiene cosas buenas. Por ejemplo, mañana se enfada el amigo Trump con Bill Gates y toda su fortuna no vale nada. Si se la programan, nuestro amigo Bill pues se tiene que pegar un cabezazo contra la pared. Que es, por ejemplo, por lo que el gobierno chino quiere traer el yuan digital. Porque mañana cogen y no hay problema. Programo, usted tiene $1.000 millones y usted, pero esto es para inversión empresarial. Si usted quiere construir su otra mansión, no puede. Tiene que pensar en el bienestar común. Insolidario de mierda. ¿Qué herramienta Bueno. de control más fuerte, verdad que sí? Sí. Bueno, creo que lo he explicado medianamente. Bueno, el próximo día que estarás más en condiciones, si te ha habido el trancazo, el resfriado, pues lo haremos. Ya dirás tú cuándo lo podemos hacer. Oye, antes de despedirnos, pues decir que pueden opinar en los sitios habituales, en los comentarios de iVoox, de YouTube, también de TikTok, porque lo voy partiendo a cachito y también lo pongo en TikTok, y en donde aparezca esto. Y también me gusta mucho que me enviéis mensajes de voz al WhatsApp del programa, que van llegando, no todos los puedo publicar. Criptomonedas. Criptomonedas. Mirad, es
más 34 si llamáis desde fuera de España, que casi todos los que me llaman son de fuera de España. Argentina tiene el récord, os lo digo. 644-190223. 34-644-190223. Y ahí podéis dejar, también podéis dejar vuestras críticas furiosas si queréis. Y si queréis las publico aquí, siempre y cuando no digáis palabrotas y Hombre, esas cosas últimamente ofensivas. nuestro fondo norte está desactivado, es decir, esas críticas irracionales que teníamos antes están desapareciendo. Es una cosa. También es que no tenía mucho sentido porque hombre, piensas que tenemos 3 tipos de críticas: los que son fundamentadas, los que dicen cosas así muy, muy dogmáticas, ¿no? Y luego la persona que escucha algo de todo el contenido y dice, eso no es verdad. Ripple no es, y te pilla un clip, ¿no? No pasa nada. Pero a mí ese tipo de críticas me fascinan porque es como decir, hay gente que tiene el tema tan pillado que si tú estás hablando y yo qué sé, estamos hablando de ópera y dices, y es un momento romántico, algo muy a grosso modo, es decir, estamos hablando de la Revolución Francesa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa persona como que le toca algo y te lo pone, no es romántico. Hombre, es un apunte, está bien, porque seguramente no ha sido exacto el apunte, pero Hay estamos hablando de categorías, otro hay tema. gente que te hace aportaciones. Se ha equivocado en esto y dices, hombre, pues tienes razón. Mil Y te hace una gracias. aportación, muy buena. Pero hay gente Pero que bueno, parece como que hay gente que se siente ofendida personalmente. Esto pasa mucho cuando a mí no me ha pasado, ¿no? Pero lo veo muy por ahí de gente que hace programas, por ejemplo, con la guerra esta de Ucrania, pues se le ocurre sacar algo contra Putin o contra el lado contrario. Y ya digo, hay fans de uno y de otro. Y, en fin, Ay, tengo que contarte una anécdota maravillosa, aunque alargamos un poco el programa. Ahora que hice de esta la locura. Mi antigua empresa, que es una empresa de educación, está teniendo problemas muy serios. Y es que tienen un curso que era ruso para atención turística, ¿no? Está teniendo estos problemas serios porque no solo lo vende, sino que cada vez que lo ha publicado, tiene un grupo de gente atacándoles, diciéndoles que les quieren denunciar porque están fomentando la lengua de una nación terrorista. Que el ruso no se puede enseñar, que enseñan ucraniano. Y que cualquiera que aprenda ruso es un criminal. Y que cómo puede ser que se subvencione el aprendizaje de una lengua terrorista. Y pero eso es sistemáticamente cada vez que ofrecen el ruso para atención turística. Pero, en fin. Y cada vez que hablan, y si tiene árabe, también le dicen que es una lengua de terroristas, por No, ejemplo. no, porque no es de una nación agresora. Bueno, vale. No sé, es que se me ocurre. No tiene sentido esto. Además, Pero te digo hasta dónde estamos eso llegando. puede ser racismo, xenofobia. Rusofobia, sí. Bueno, Me hace gracia como hay gente ahora que se siente con la libertad de cualquier cosa que sea. O sea, ahora ya no se puede aprender ruso, no se puede tener amigos rusos. Y si una empresa que tenía estructurado un curso de ruso para atención turística lo ofrece, está colaborando con la guerra de Ucrania, porque ahora es que esa cosa asquerosa que han hecho los ucranianos y que se joda quien pueda, de atacar toda la cultura rusa, toda la nación rusa completa. Oiga, la administración es criminal, pero yo voy a seguir leyendo Dostoyevsky. bueno, eso pasó en Italia, que hicieron un curso no era sobre Dostoyevsky o sobre Tolstoy, y que al principio de la guerra, pero en fin, no sé. Por cierto, Dostoyevsky es un autor muy interesante. Sí, y murió y vivió mucho antes de esta guerra. Ujú. No tiene relación con esta guerra. No. O sea, este boicot ciego a Rusia, estas sanciones y esta cosa ridícula de que ya nadie puede aprender ruso. Oiga, ¿y si yo quiero aprender ruso para hablar con los disidentes de la guerra? ¿Para hablar con la gente que está fuera de Rusia que no apoya la guerra? Ellos también hablan ruso, ¿no? Sí, sí. Bueno, con esto de los disidentes, pues ahí estamos off the record total, aunque estemos acá. Sí. Siempre me acordaré de aquel literato que le dieron el premio Nobel, ¿cómo se llama? Solzhenitsyn, Ujú, que, claro, en los ámbitos muy, muy de izquierdas, que lo ponían de ujú. fascista, integrista, tal. Entonces le dieron el premio Nobel, yo creo que por razones políticas. Pero fíjate uno de los argumentos que dice, y fíjate cómo sería de asqueroso el tío, que luego abominaron de él los propios países capitalistas, que
Y digo, vamos a ver, y te pones a ver por qué abominaron de él en otro sitio, porque es que es un señor que lo pasó fatal en el Gulag y cuando llegó a Occidente empezó a cantar la caña, las tonterías que veía aquí. Entonces, Una claro, persona crítica. es una persona crítica. Cuando llegó a España es penoso porque hubo, bueno, le dedicaremos un programa a esto, de intelectuales miserables, pero lo tengo que documentar bien, pero solo decir que llegó Solzhenitsyn a España y tuvo una entrevista en un programa que se llama Directo o algo así, o Directísimo, creo recordar, pero lo voy a constatar, que tuvo la entrevista y con el locutor que se llamaba José María Íñigo. Ujú. Eso es cierto, yo he visto la entrevista. Vamos, fue tremendo lo que se metieron con el programa por darle pábulo. Vino en el año 76 o 77 y él dijo, pues hombre, es que yo en España no veo que falte tanta libertad y tal. Usted no sabe lo que es una dictadura y tal, es un fascista, franquista, una cosa terrible. Pero gente de la democracia cristiana que en teoría, pues todavía no por él. O sea, es algo tan bajo, tan bajo. Un señor que había sufrido lo insufrible porque dio su opinión, le criticaron, lo machacaron. En fin, una cosa terrible. Pero para que veas tú que esto de las trincheras ha ido a más, pero ya viene de lejos. Entonces, pues uno ve estas cosas y simplemente, yo es que ya no sé qué decir. O sea, ¿qué decimos? O sea, tener que vivir en un entorno de redes mediáticas donde aprender ruso es poco menos que estar en primera línea en Gerson bombardeando. Y estos extremismos, estas cosas extrañas, este integrismo ridículo, realmente no se dan cuenta la mayor parte de las personas centradas que no son productivos. Bueno, pero Y no mira, es tiene que sentido. te voy a dar más datos. En esto de la guerra de los fans, hay un tipo de fan muy curioso, que es el fan de la Rusia de Putin, que viene desde posiciones de extrema izquierda y es fan de la Rusia de Putin. Desde esa misma posición de extrema izquierda también se da lo contrario. Y De extrema derecha. posiciones muy derechistas se dan perfiles en Twitter de estos imperio español, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué. Por ejemplo, metiéndose con el rey de Marruecos porque va contra España. Y sin embargo, Zelensky es pues una epifanía del dios del amor. Y Putin es Pero, el ser ¿y más tú no has malvado. visto? Y gente que está en ese mismo discurso que está pro Putin. Digo, pero vamos a ver, ¿queréis poner ambos dos que sois prácticamente gemelos ideológicamente, sois de extrema, lo que llaman de extrema derecha, para entendernos? Y sin embargo, en esto estáis súper divididos. Os dos tíos de extrema izquierda y que en eso se dividen, no tiene sentido. Bueno, tú sabes lo que preocupaba mucho al Pentágono con las campañas de desinformación, ¿no? Al Pentágono le preocupaba, casualmente, que el lugar del mundo donde más funcionan las campañas pro Putin es América Latina. Y donde más extrema izquierda, extrema derecha y los noticiarios que más se ven pro Putin, pero absolutamente pro Putin y por Rusia, curiosamente, o sea, yo creo que uno de los sitios donde, por ejemplo, la extrema izquierda de México, Morena, es pro Putin. O sea, una admiración por Putin hilarante. Pero pasa lo mismo en Perú, en Argentina, en Brasil. O sea, y de hecho, la gente más que se supone que no debería estar, que debería estar en un lado de los más conservadores son anti-Putin, pero porque los otros son pro-Putin. Sí, es una cosa, no tiene ningún Entonces, es sentido. fantástico ver a gente de extrema izquierda hablando del señor Putin. Y el segundo lugar donde más se está dando y donde más están triunfando las campañas de desinformación mediática es en África. O sea, están teniendo un impacto brutal. Entonces, curiosamente, igual que aquí hay una rusofobia espectacular, en muchos países de América Latina, mucha gente, o América Hispana, mira, también quiero meter otra cosa. América Hispana y América Latina. El término formalmente correcto históricamente es hispana, ¿no? Pero también hay que recordar que el uso y la norma no determina el curso de la lengua. Y como el término latino es el reconocido y el usado, digamos que, a no ser que alcancemos una masa crítica poblacional suficiente para que cambie de latina a hispana,
que no lo vamos a conseguir nunca porque la izquierda y la ultraizquierda lo va a frenar, que de vez en cuando, para hacer la definición del espacio geopolítico y social, usemos América Latina, no es que estemos apoyando el uso de ese término, es que estamos usando estamos aceptando el uso descriptivo de esa palabra, que es el término de uso común. También quería decirlo. Entonces, está muy bien que queramos cambiar América Hispana, pero ahora mismo la forma común y estándar de definirse a la iberosfera es América Latina. Y es por uso, no por razones históricas ni por razones de peso, pero es por uso. Y el uso determina el lenguaje, no la filología ni el origen. Entonces, el uso es ese. ¿Que deberíamos cambiarlo? Sí. Pero que a alguien se le escape América Latina o América Hispana no tiene nada de malo ni en un sentido ni en otro. Ahora, artificialmente obligarse a usar América Hispana siempre tampoco es un uso correcto del lenguaje, porque aún no es orgánico. Esto me apetecía decirlo, me apetecía soltarlo. A mí me da un poco de repelús lo de los latinos, digo, pero bueno, es que yo, cuando uno tiene cierta edad, me acuerdo cuando era pequeñito que los latinos eran los señores de Italia, España, Portugal y Francia. Eso eran los latinos de Europa. Ahora dices latinos o los habitantes del Lacio, latinos. ¿Qué me das tú que tienen? En fin, es que a mí me sigue rompiendo los esquemas, pero efectivamente. Ah, no, claro. Queso latino, comida latina, digo, los latinos somos, pero vamos a ver, los latinos, que hacéis declinaciones, es que me parece horrible, me parece una cosa que la han metido ahí con... Por supuesto, Bueno, pero ¿el uso mayoritario ha triunfado o no? sí, pero es horrible, es que latinos no... Me pone muy nervioso, ya lo sé. Ah, a mí tampoco me gusta porque somos hispanos todos. Y Y nuestro además, sustrato cultural... latino significa una cosa muy concreta. Los países de origen latino, y concretamente yo creo que se tendría que concentrar en Europa. Ya te digo, cuando era pequeño me acuerdo un partido de dos equipos, un español, me parece que el Real Madrid contra un equipo italiano, y el presentador decía, la sangre latina se calienta, porque estaban muy tensos y se estaban pegando caña. Hoy, ¿cómo se interpretaría eso? La sangre latina se calienta. Pues que Ecuador está enfrentándose a Uruguay en un partido. Claro, entonces era España contra un equipo español contra un equipo italiano, que entonces no había tantos extranjeros y efectivamente la mayoría eran del propio país. Hoy no se puede decir eso, porque ves la alineación del Madrid y me parece que un español, en fin, cosa... Bueno, y luego está esta pelea de la gente de América Profunda que te dice que los españoles no son latinos, que latinos son solo ellos. Que ahora los españoles queremos ser latinos. Bueno, sí. Porque al final esto es un concepto de jóvenes. ¿Y por qué eso es tanto latino? Muy fácil. Grammys latinos, MTV. Entonces, es un concepto musical cultural, música latina. Es un concepto gringo para definir morenito con ritmo. Es así, ¿qué es un latino? Un morenito con ritmo. Es que casi es despectivo el término latino, lo siento. Hombre, yo siempre tengo una cosa. Y a mí una cosa de las que quería hacer es muy fácil. ¿Cómo se acaba esto? Ola masiva de propaganda que somos todos latinos. Te lo compro. Ahora vamos a ir a Quebec, los quebecuas, a Montreal, y vamos a preguntar, ¿es usted latino? No. Pero usted es un americano francófono. ¿Cómo que no es latino? No, je ne suis pas. Entonces, si los quebecuas no se consideran latinos, ese concepto de América Latina no tiene sentido. Porque Quebec es América Latina. Sin embargo, América Latina, como lo hacen los de Visual Politics, América Latina es corrupción, Pinochet, Varela. Pero Quebec no. Quebec, francoparlante, no es América Latina. América Latina son gente en morenita, de abajo, con corrupción. Ahora, los quebecuas no son América Latina. Entonces, si Quebec entra en América Latina y los quebecuas dicen soy latino, sí, es verdad. Un tío de Brasil, un tío de Quebec, un tío de Haití, un tío de Punta Arenas, son latinos todos. Pero casualmente, una parte de los latinos, la gente de Guayana no se considera latino. La gente de Quebec, de Montreal, no se considera latino. Entonces, no es un criterio cultural. O sea, mientras latino signifique moreno con salsa, no es un término. ¿Que es el extendido? Sí. ¿Que no se puede combatir tan fácilmente? Sí. Entonces, cuando veo un quebecuá diciendo soy latino, diré, efectivamente, existe América Latina. Está la América Anglo y la América Latina. Sí, sí. Oye, Pero bueno, está muy curioso.
Bueno, Ya hemos dado pues el hemos número dado la de... nota cultural de lo que estábamos, de esta Ya hemos cosa dado, que ya tenía hemos yo dado ganas de... el número del WhatsApp del podcast, que eso ya era la despedida. Ahora 1, 2, 3 y nos despedimos, pues si no, no acabamos. Sí, Uno. ya hemos acotado todos los temas. Había uno que tenía ahí pendiente, pero se me ha olvidado. Así que no pasa. Así que nada, a nuestros amigos Segunda y, parte, que estarás en condiciones, tendrás los datos y exacto, podremos... Así y que ya está. Y a hasta nuestros pronto. amigos hispanos, lusos y latinos, pues que disfruten del programa y que tampoco se peleen por tonterías. O sea, en 10 años será otra cosa, ¿eh? 10 años Lu- será América paisa y todos contentos. Bueno, y Bueno, lusos. por No, no supuesto. quiero empezar por ahí, pero la Lusitania, la mitad está en el sur del actual Portugal, pero la otra mitad era Extremadura. Pero bueno, aquí lo dejamos. Nada. Bueno, que si os ha gustado, poned un me gusta y esas cosas. Hasta pronto. Hasta luego.